Buenos días, mis hermanos. Yo soy el pastor Warren Hoyt de la iglesia Beverly Hills Community Church y me da mucho gusto estar con ustedes en este video. Ya es el viernes de la semana del Día de la Madre. El Día de la Madre fue el domingo pasado, pero he experimentado muchos problemas con la tecnología, así es que no pude hacer el video hasta ahora. Pero de todos modos, quiero hacer el video y compartir con ustedes algunos principios de la Biblia que podemos aprender de las madres que también reflejan el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Y quiero usar como un texto dos pasajes. Primero voy a leer 2 de Timoteo 1:5 y luego voy a leerles un pasaje de 1 de Tesalonicenses. Primero, 2 de Timoteo, donde la Biblia dice, 2 de Timoteo 1:5, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Y luego el segundo pasaje se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, de versículos 7 a 12. Dice, más bien entre ustedes fuimos tiernos como la nodriza, que quiere decir madre, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes les predicamos el Evangelio de Dios. Y luego sigue, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible actuamos entre ustedes los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama a su propio reino y gloria. Quiero llamar su atención a dos partes. Versículo 7, donde dice Pablo que él y su equipo apostólico, dice, fuimos tiernos como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, ¿verdad? Que el equipo apostólico dice que fueron tiernos como una madre. Y luego el segundo pasaje o frase que quiero llamar su atención está en el versículo 11, donde dicen, fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. El punto, hermanos, es que en esto que escribió el apóstol Pablo, se ve que, pues, en Timoteo, que la fe de su abuela y de su madre, que fue tan importante en la vida de Timoteo, como la abuela, como la madre, transmitieron la fe cristiana a su nieto, a su hijo. Y en los versículos de 1 de Tesalonicenses, cómo el apóstol y su equipo actuaron ambos como una madre y como una padre. El punto que quiero compartir con ustedes en este mensaje es que en Dios, en nuestro Dios, vemos las características de una madre ideal. Y que cuando celebramos el Día de la Madre, podemos celebrar también que las madres reflejan las características de nuestro Dios. Ahora, todos sabemos que Dios se ha revelado a sí mismo como Padre y no como Madre, ¿verdad? Aunque hay teologías nuevas en el día de hoy que enseñan lo contrario. Son cosas muy erróneas, pero las menciono de todas maneras. Hace unos años atrás hubo una conferencia de una denominación muy, pues, bien reconocida en Estados Unidos,
donde trataron de crear una nueva imagen de Dios y hablaban de Sofía, la madre diosa, que era la representación de sabiduría y todo. Entonces hay gente que cree en estas cosas. En el libro y la película El Código de Da Vinci, el autor Dan Brown habló de que había una conspiración, ¿verdad?, en la iglesia de la media edad, en que conspiraron cubrir el lado femenino de Dios, porque Dios tiene su lado femenino. Y hay incluso una versión de la Biblia en el día de hoy, gracias a Dios que todavía no está disponible en español, pero en inglés sí, que se llama la Biblia inclusiva, que trata de eliminar aún los pronombres como él, y trata de eliminar la idea de que Dios es un padre, y quieren ser políticamente correcta. Pero gracias a Dios, en lo regular entre los hermanos sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre, no es nuestra Madre celestial. Pablo dice en Romanos 8, Gálatas 4, que el Espíritu en nosotros clama, Abba, Padre, a Dios. Cuando yo he estado en Israel y he estado en un hotel, me voy a la piscina a nadar y muchas veces he escuchado niños clamar, Abba, y cuando se lanzan al agua, ¿verdad? Dicen Abba. ¿Y por qué es como decir papi, ¿verdad? En español. Jesús enseñó el Padre Nuestro, nunca enseñó la Madre Nuestra en su enseñanza, ¿verdad? Y además, Cristo nació como un niño y creció como un hombre, ¿verdad? No como una mujer. Entonces, no cabe duda de que Dios quiere que lo conozcamos como Padre. Y hay algo muy importante en este concepto de conocer a Dios como Padre, y es algo que debemos investigar. Sin embargo, mi punto en este mensaje es hacerles saber que también es importante recordar que Dios es espíritu, ¿verdad? Juan 4:24 dice Dios es espíritu, y como tal, Él no es ni hombre ni mujer en el sentido sexual. Sin embargo, Él creó al hombre y creó la mujer a su propia imagen. Y ustedes quizás han notado, pero en Génesis 5, 1 y 2 dice que Él creó al hombre y a la mujer y llamó el nombre de ellos Adán. En hebreo es Adam y quiere decir ser humano, ¿verdad? Entonces, Él los llamó juntos Adán, y luego Adán nombró a la mujer Eva, ¿verdad? Entonces, los dos fueron creados a la imagen de Dios, y los dos, el hombre y la mujer, el padre y la madre, tienen características o atributos que reflejan la imagen de Dios. No sabemos todo lo que esto significa, la imagen de Dios. Es algo profundo, ¿verdad? Y no sabemos todo, pero seguramente hay características de los dos géneros y de ambos padres y madres que, como digo, reflejan los atributos de Dios mismo. Entonces, es decir que Dios es la expresión perfecta de un padre, pero también de una madre. Y se ve, como dije, en 1 de Tesalonicenses, que acabo de leer, y en muchos otros pasajes que les voy a enseñar en un rato. Pero ahí vimos, ¿verdad?, que Pablo y su equipo desempeñaron las funciones de ambos, una madre y un padre amoroso. Ahora, durante como 21 años, mi esposa y nuestra familia vivíamos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Allá hay una cultura muy única, ¿verdad? Muy buena comida mexicana y muchos otros aspectos de una cultura allí mixta, pero especialmente una cultura hispana. Más del 80% de la población del Paso es hispano y es católico también, romano, ¿verdad? Mi primer año allá, pues tomé un curso
sobre la cultura latina en una escuela de misiones y nos enseñaron cómo los españoles conquistaron a México y tomaron mujeres de entre la gente indígena, ¿verdad? Supuestamente, esto es hablar estereotípicamente, ¿verdad? Pero de todos modos, la mayoría de los españoles eran machistas y muchas veces se consideraban de un nivel más alto que las mujeres, porque eran primitivas, no tenían sofisticación, no tenían la industria y todo de Europa, ¿verdad? Entonces se creyeron y se consideraban de un nivel más alto. Y esto creó en México y en otras partes de Latinoamérica una cultura del machismo, que los padres se ven como más distantes, fríos y a veces hasta crueles a sus hijos. Perdónenme, soy anglo, que estoy hablando de la cultura latina, qué sé yo, pero les estoy diciendo nada más lo que nos enseñaban. Y de hecho, sobre los años, he escuchado latinos mismos decirme estas cosas, que la madre es más accesible, más tierna, más compasiva, y que los hijos aprenden que si quieren algo del padre, deben acercarse a la madre primero y ella intercede por ellos. Ella sabe cuándo el papá está en mejor humor, ¿verdad? Cuándo es el mejor tiempo para acercarse a él y pedirle un favor. Porque otra vez, como digo, es un estereotipo, pero de todos modos, la idea es que el padre es más frío y no le importa. Y si tú le acercas y le pides algo, pues te pega y te reproche, te corre, ¿verdad? Pero si te vas a la madre, ella puede hablarle cuando está en mejor tiempo y todo. Desafortunadamente, hermanos, muchas veces el concepto de Dios de los españoles, que esto fue un poquito después de la media edad, ¿verdad? Y por lo tanto su religión tendía, no eran todos así, pero muchos tenían un concepto de Dios que estuvo de acuerdo con esta cultura. Y por lo tanto pensaban que aún Dios mismo era como estos padres terrenales, o sea, era distante, frío, severo, y no le importaban sus vidas, sus necesidades. Por lo tanto, esa cultura desarrolló la idea de que era necesario ir a Dios a través de su madre, la Virgen María. Como les digo, varias veces he encontrado mexicanos que me han dicho esto. Una vez, la primera vez fue en un bus, un camión, un autobús que íbamos a Guadalajara, México, y una mujer joven se sentó a mi lado y empezamos a charlar, y ella misma me dijo, no, pues en mi familia mi papá era un poquito frío, entonces siempre tenía que acercarme a través de mi madre, ¿verdad? Y dijo, esto es también como nuestra religión, porque oramos, rezamos, ¿verdad? A la madre, y ella intercede por nosotros delante de el Padre Dios. Y es por eso que dicen que la guadalupana es la diosa de México, porque todos los mexicanos se acercan a Dios a través de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? No me tomen mal, el punto es que mucha gente toma su concepto de Dios de su experiencia y de su cultura, y no son todos los latinos que lo hacen, porque muchos anglosajones también tienen un concepto de Dios que sacan o toman no de la Biblia, sino de su experiencia de un padre frío, distante, cruel, etc. Y no debemos sacar o derivar nuestras ideas de Dios, ni de nuestra cultura, ni de nuestra experiencia, sino que debemos derribar o sacar nuestras ideas de Dios de la Biblia misma, porque la Biblia es la palabra de Dios que revela a Dios, ¿verdad? Y en la Biblia nuestro Dios se ha revelado como nuestro Padre Celestial
un Padre ideal y perfecto. Y no debemos proyectar sobre él una imagen distorsionada que hayamos obtenido de nuestra experiencia de un Padre humano, falible, ¿verdad? No, sino debemos sacar la idea de la Biblia misma, y la Biblia nos enseña claramente que cada atributo de una madre ideal también se ve revelado y perfectamente y claramente revelado, ¿verdad?, en nuestro Dios. Esas características que pensamos que son totalmente maternas son todos los atributos y características de nuestro Dios. Quiero darles algunos ejemplos, ¿ok? Ahora, algunos ejemplos, ¿verdad?, que pensemos. Primero, la maternidad en su esencia se trata de, piénsenlo bien, se trata de sacrificarse por el bien de otro, ¿no? Y específicamente sacrificarse para dar vida a otro, ¿no? ¿No es el concepto de la maternidad? Una madre tiene que sacrificarse para el bien de otro para dar vida a otro. Aún piensen en la Virgen María. Ella aceptó la voluntad de Dios y tuvo que sufrir el reproche, ¿verdad? O el escándalo de decírselo a su novio y a la familia y todos. Sí, yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Oh, sí, claro. Imagínense el sufrimiento que esto causó al principio. Al final, pues lo aceptaron, pero en el principio, imagínense el choque. Y luego tuvo que estar embarazada, tuvo que viajar 90 millas montada en un burro y tenía que dar a luz en un establo, ¿verdad? Ella sufrió mucho y luego tuvo que sacrificarse para estar con el niño Jesús toda su vida, y hasta los 33 años de edad, cuando él murió en la cruz. Ella todavía estaba sufriendo. Y yo digo, el punto aquí es que toda madre tiene que sufrir, tiene que sacrificarse para dar vida a otro. Tiene que, aún en su dieta, ¿verdad? Lo que come, lo que bebe, tiene que tener cuidado por el bien del infante, ¿verdad? Y todo es un sacrificio. Ahora, ¿no es obvio cómo esto se relaciona con Dios? ¿No es obvio? ¿Quién se sacrificó más por nosotros que Dios mismo? ¿Quién se sacrificó más? Fíjense, el Padre sacrificó a su Hijo. Él lo entregó por nosotros. ¿Cuánto más nos dará todo lo demás, verdad? Él sacrificó hasta su Hijo. Tuvo que verlo morir en una cruz. El Hijo sacrificó al llegar a esta tierra y caminar como un ser humano sobre los caminos polvorosos y todo eso. ¿Se imaginan? Sudar, sangrar, sufrir en tantas maneras. Pasaba por tentación en el desierto, la pobreza, las dificultades, las necesidades, y luego Getsemaní y luego la cruz. Él sangró y murió por nuestra salvación. Entonces, Él nos salvó al derramar su propia sangre. Imagínense el sufrimiento del Padre y del Hijo. Pero a través de ese evento tan brutal y tan sangriento, fíjese, Él nos dio a luz, ¿verdad? En el sentido espiritual, porque nos dio una vida nueva a través del nuevo nacimiento. Él dio a luz en la cruz y nos dio vida. Él se sacrificó por darnos vida a millones de nosotros. Ahora, otra cosa. Las madres son generalmente conocidas, no siempre, pero generalmente, ¿verdad?, por su ternura y cuidado, porque son cuidadoras y alimentadoras. Las madres están con los hijos desde el nacimiento, alimentándolos, bañándolos, cambiándolos, jugando con ellos, cantándoles, cuidándolos las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad?
las madres son las que mayormente nos dejan decirles dónde y cuánto nos duele, ¿verdad? Tienden a ser más amables, más gentiles, mejores oyentes, más interesadas en las dificultades que enfrentamos. Pues Dios también es así. Dios es el ser más gentil del universo, fíjese. Se preocupa por nosotros y nos entiende como nadie más. Él mismo dijo en Mateo 11, venid a mí los que trabajosos, los que cargados, ¿verdad? Y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Él es manso, Él es humilde, Él es gentil. Se preocupa por nosotros, nos entiende, nos escucha. Él nos insta a derramar nuestros corazones delante de Él, ¿verdad? Y contarle de nuestras heridas, preocupaciones, nuestros temores. Fíjese, Filipenses 4:6 dice que debemos levantar nuestras peticiones a Dios. Él quiere escucharnos. Hebreos 4:15-16 dice que Él es compasivo, Él es nuestro sumo sacerdote y quiere que nos acerquemos y que le demos, ¿verdad? Nuestras cargas, nuestros problemas. Primero de Pedro 5:7 dice, echad vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. Podemos echar sobre Él nuestra ansiedad, nuestros problemas. Isaías 40:11 y Apocalipsis 7:17, ambos hablan del Señor como un pastor amoroso que guía a sus corderitos, cargándolos, enjugando las lágrimas de los ojos, alimentándolos, nutriéndolos con mucho cuidado y gentileza. Y luego Isaías 66:13 dice claramente que Dios nos consolará como una madre consuela a su hijo. Entonces Dios se expresa así, se revela así, con las características que normalmente atribuimos a las madres. Y por supuesto, las madres espirituales, las madres que conocen a Cristo, pueden jugar un papel muy importante en la vida espiritual de sus hijos, ¿verdad? Cuán importante era la vida de la Virgen María, ¿verdad? Ella, fíjese, aunque su hijo era el Hijo de Dios, de todos modos era humano, era un infante, un niño, tenía que aprender, ¿verdad? Tenía que pasar por el proceso de aprendizaje. Ella lo llevó al templo a presentarlo. Ella lo llevaba a la sinagoga cada semana para aprender la palabra de Dios y los caminos de Dios. ¿Qué tan importante era que la Virgen María entrenara a su hijo pequeño? Ella fue la persona que primeramente le dio a Jesús su entrenamiento espiritual. Y empecé el mensaje con el verso en Timoteo, segundo de Timoteo, ¿verdad? Que habla de Eunice y de Loida y la parte el papel tan importante que estas mujeres hicieron en la vida de Timoteo. Ellos fueron ejemplos para Timoteo. Ellas lo entrenaron a conocer y amar a Dios. Su padre era griego, lo cual probablemente indica que no era un hombre muy espiritual, no era cristiano, quizás, no sabemos por seguro, pero quizás no era un hombre de Dios. Pero sin embargo, esto no impidió que la abuela y la madre que enseñara a Timoteo. Y él llegó a ser un gran líder cristiano, el obispo de la iglesia de Éfeso, y un ayudante del gran apóstol Pablo, y de hecho Pablo le escribió 2 epístolas, primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Qué tan importante era este hombre, pero no hubiera sido tan importante sino por su abuela, la influencia de su abuela y de su madre, cómo le instruyeron en los caminos de Dios. Y hay muchos testimonios que cuentan la misma historia. Fue la madre del gran obispo y doctor de la iglesia San Agustín, por el cual la ciudad aquí en Florida se nombró San Agustín, ¿verdad? Él fue ganado para Cristo por su madre, Mónica.
Y ahora en California hay una ciudad que se llama Santa Mónica, ¿verdad? Fue nombrado en honor de ella. Ella fue la madre de San Agustín. Y San Agustín, su papá, no era creyente, era muy secular en su forma, ¿verdad? Y Agustín era mujeriego y se metió en filosofías de los griegos e ideas de los persas erróneas, ¿verdad? Como sectas de aquellos tiempos, religiones falsas de aquellos tiempos. Sin embargo, Mónica seguía orando y poniéndole un ejemplo. Y por fin San Agustín aceptó al Señor y llegó a ser un hombre de gran impacto en la historia de la iglesia. De hecho, por más de 1000 años, sus enseñanzas, sus escrituras, influyeron el progreso de la iglesia y hasta el día de hoy. Definitivamente, yo puedo decir que fueron las oraciones de mi madre y mi papá también, pero mi madre especialmente, que me trajo al Señor. Y no solo yo, sino toda mi familia llegamos a ser cristianos a través de las oraciones de esa mujer. Ya pasó, ya está en el cielo, pero esa madre, mi madre oraba, me hablaba, me exhortaba a que aceptara a Cristo. Y luego mi esposa, durante toda la niñez de mis hijos, mis 4 hijos, ella fue la que oraba cada noche con ellos. Y ponía un buen ejemplo, les enseñaba los caminos de Dios. Fue ella más que yo quien los moldeaba en el carácter cristiano. Entonces, las madres tienen un papel, tienen una responsabilidad bastante importante, hermanos. Y las madres nunca se olvidan de sus hijos. Y para terminar, yo quiero leer otro pasaje de Isaías 49. Oigan lo que dice. Israel dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y luego Israel entonces dijo, el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero mira lo que dice, versículo 15. Isaías 49, 15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Esta última parte, hermanos. En las palmas de mis manos te tengo grabada. ¡Wow! Entonces, una mujer no va a olvidar de su hijo que salió de su vientre con tanto sufrimiento, pero aún si pudiera una mujer olvidar de su hijo, Dios dice que Él nunca nos olvidará, nunca. Estamos grabados en las palmas de sus manos. Y para mí esto significa, hermanos, que la herida que los clavos hizo en sus manos y en sus pies, las heridas esas. En este sentido, estamos grabados en las manos y en los pies del Señor. ¿Cómo puede Él olvidarse de nosotros? Así que, hermanos, aunque el Día de la Madre fue el domingo pasado, quería compartir con ustedes estos versos para que veamos, para que honremos a las madres. Es muy importante eso y reconozcamos su responsabilidad y qué tan importantes son, pero también para que veamos que lo bueno de una madre humana es una reflexión de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios. Entonces, cada madre puede buscar a Dios y ver en Dios un ejemplo de cómo ella debe actuar hacia sus hijos, y en Dios puede recibir la sabiduría y la fuerza para ser una madre, porque es una tarea bastante difícil, ¿verdad? Pero es bastante importante y de mucho valor delante de Dios. Así es que les exhorto a que busquen a Dios para la fuerza, para la sabiduría, para seguir adelante. Y que también quisiera añadir que para las mujeres que nunca han podido dar a luz, no tienen hijos, ustedes de todos modos pueden jugar el papel de una madre. Porque, por ejemplo, Débora fue una jueza en Israel, Jueces 5:7, y dice que ella fue como una madre
a Israel. Entonces era una mujer de Dios, pero era como una madre, ¿sí? No sabemos si tenía hijos o no, pero era una madre en su carácter y en su influencia en la nación de Israel. En Romanos 16:13, Pablo menciona a una mujer que fue como una madre para él. Y otra cosa que quiero mencionar, en Gálatas 4:19, Pablo dice esto, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir los dolores del parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué interesante. El apóstol ahí dice, yo vuelvo a sufrir los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros o en ustedes. Fíjese, entonces él era apóstol, era un hombre. Sin embargo, se sintió como una madre dando a luz, ¿verdad? Sufriendo dolores de parto en su intercesión. Así es que si usted nunca ha tenido el privilegio de ser una madre en lo físico, usted puede ser una madre. Necesitamos más madres espirituales que ministran como madres espirituales a la iglesia. Usted puede orar por una persona perdida y ser como una madre, intercediendo como Pablo intercedió para ganar a esta persona, para que se abran sus ojos, para que llegue a ser un cristiano. Usted puede discipular a otra persona, cuidar a otra persona, amarle, mostrarle ternura, la ternura de Dios, ¿verdad? La compasión de Dios, etc. Así es que podemos ser madres en el Espíritu. Y hermanos, con esto pues espero que sea de edificación, que fuera de edificación para todos. La idea es, Dios es nuestro Padre, pero Dios también es como una madre, ¿verdad? Para nosotros. Y Él nos ama y esto nos da ánimo. Debe levantarnos, animarnos, ¿verdad? Elevarnos. Y esa es mi oración, que el Señor los bendiga y fortalezca a través de estas palabras que vienen de su palabra. Y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.